¿Qué tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 14 de octubre, con un tema interesante como siempre, gracias a Ultra 12 Flex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presenta. Bueno, recuerda, estamos en el mes de octubre, mes que hacemos mucho hincapié en la prevención, tratamiento, diagnóstico del cáncer de mama, así que el tema del día de hoy está encaminado a que conversemos con nuestros invitados de nutrición en el paciente con cáncer. Veamos la cápsula, luego les cuento con quiénes estaremos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presentó. El cáncer es una enfermedad cada vez más común entre la sociedad y puede afectar a personas de todas las edades. Su tratamiento es muy diverso en función del tipo que se padece, pudiéndose a veces ser operado o siendo necesaria la administración de quimioterapia o radioterapia. La mayoría de las personas acostumbran a perder peso por dos razones. En primer lugar, porque el propio tumor consume mucha energía y secundariamente por los tratamientos que suelen producir falta de apetito, náuseas e incluso vómitos. La alimentación en los casos de cáncer debe ser individualizada en función de cada persona, intentando respetar al máximo sus costumbres y preferencias. Siempre se recomendarán suplementos naturales que acompañen las pautas dietéticas, ya que en estos casos los requerimientos de nutrientes se encuentran aumentados y solamente con la alimentación es muy difícil llegar a cubrirlos. Mantener un buen estado físico y nutricional es complicado, pero posible, si hay una buena actuación por parte de todos los profesionales implicados. Cuanto mejor alimentada esté la persona, más probabilidades tendrá de superar la enfermedad satisfactoriamente. Para conocer más sobre la alimentación adecuada para los pacientes con cáncer, quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas invitados de hoy te darán los mejores consejos. Bueno, estoy acompañada en el set, muy bien acompañada, y le damos las gracias porque nunca nos deja y siempre acepta nuestra invitación y nos apoya al doctor Víctor Casero, cirujano, oncólogo, radioterapeuta del Centro Internacional del Cáncer. ¿Cómo estamos, Víctor? Muy bien, muy contento siempre de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, me siento honrado siempre al venir. Muy entusiasmado de conversar con nuestras amigas y amigos en sus casas, que seguramente ahorita están preparándose para almorzar. Buen provecho. Y a propósito hablaremos de un tema importantísimo, es un tema muy trascendental, que es la nutrición del paciente con cáncer y durante el tratamiento del cáncer. Bueno, y también vamos a estar aprovechando para hablar no solo durante el tratamiento, para el después, sino también el antes. Vamos a estar aprovechando, ¿verdad? Claro. Para poder conversar un poquito de todo. A ver, pero nos acompaña que en un enlace vía Skype la licenciada Wendy Iraeta, nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Wendy? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes hoy en esta tarde. Pues buen provecho a los que nos están escuchando el día de hoy, que nos están viendo, que ya disfrutan de sus sagrados alimentos. Pues muy buen provecho y pues muy contenta y honrada de estar este día con ustedes platicando de un tema tan interesante y de gran importancia como lo es la alimentación en el tratamiento preventivo y ya en el tratamiento del cáncer. Muchísimas gracias, licenciada, de verdad un placer tenerla con nosotros. Y creo que es muy importante lo que mencionaba Víctor, y hay que hacer hincapié en la importancia, el impacto que tiene, Víctor, una buena alimentación en la recuperación de un paciente con cualquier patología. Exacto. Ya no dijéramos esta patología es el cáncer, ¿cierto? Así es. Hay varios elementos que considerar aquí. Como decías tú muy bien, la alimentación antes, la alimentación preventiva para el cáncer tiene mucho que ver con el tema de obesidad. Esto es un tema que vamos a tocarlo muy bien. Pero
Para entrar ya en el tema, cuando el paciente está en tratamiento, cuando es diagnosticado y cuando comienza sus primeras etapas de tratamiento, el paciente estará hipercatabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que consumirá más energía, aunque no haga más ejercicio, consumirá más energía por el estrés, por los tratamientos, por el estado de ansiedad que maneje, y es necesario reponer este aporte nutricional, adicionarlo a su dieta, digamos, regular, para que no pierda tanto peso y los tratamientos puedan ser tolerados de una mejor manera. El tratamiento del cáncer en todas sus formas debe ser completado en tiempo. En cáncer siempre el tiempo lo es todo. Y si el tema nutricional nos interfiere, esto es un problema que no podemos permitirnos. Muy bien, bueno, entonces ahí está, es importante porque los tejidos, para poderse recuperar, para poderse regenerar adecuadamente, necesitan de los nutrientes de una alimentación balanceada, ¿cierto, Exacto. Wendy? De muchísima importancia mantener una alimentación balanceada, ya que los tejidos, pues es súper importante también el hecho de regenerar este tipo de tejidos, ¿verdad?, que se están tratando en estos momentos específicos. Y el consumo, pues, de las proteínas en general, el consumo proteico también tiene una gran influencia en cuanto a la alimentación correcta para nuestros pacientes con cáncer, ya que, como bien lo decía el doctor Caseros, pues también nuestros pacientes tienden a perder apetito, tienden a tener alimentaciones restrictivas por creencias o por mitos. Y es eso también el hecho de que también tenemos que educar muy bien a nuestros pacientes, ser muy puntuales en nuestros consejos y educarlos, pues, de manera amplia para que ellos puedan elegir los mejores alimentos, las mejores cantidades, las mejores porciones de lo que van a ingerir, y siempre y cuando mantener una alimentación completa y balanceada. Wendy, hablábamos que también la prevención, siempre le apostamos a la prevención. Y bueno, Víctor ya mencionó que muchas veces, o la gran mayoría de veces, el tema prevención está asociado a una nutrición balanceada para evitar la obesidad, que es un factor de riesgo que es común para un sinfín de patologías y un sinfín de cánceres también. Ahora bien, ¿qué otros alimentos per se o qué otros ingredientes se ha comprobado que pueden ser oncogénicos per se? No necesariamente por obesidad, sino que porque no es bueno consumirlos. ¿Tenemos información al respecto? Sí, realmente sí, y de hecho también ligado a esto, o de la mano a esto, hay también muchos mitos que tenemos que también quitarnos. Uno de ellos, pues, es el hecho de que muchos pacientes creen o consideran que el alto consumo de carnes rojas los ha llevado a padecer de cáncer, ¿verdad? Y eso también es algo que tenemos que dejar bien en claro, que las carnes rojas, al igual que el huevo, al igual que el pescado, ¿verdad?, o el pollo, son proteínas que son muy importantes, que también tenemos que consumirlas, ¿verdad?, siempre y cuando el tratamiento médico que se está llevando todavía nos lo permita, o la patología de base que ya tiene el paciente nos permita hacer este consumo. Alimentos en general que podamos decir que este alimento me causa el cáncer, pues realmente no hay comprobación de ellos, no hay datos científicos que nosotros podamos decir por este alimento se me detonó el cáncer, o por este alimento el cáncer es más agresivo. Realmente no hay comprobación científica de ello, pero por esta es la razón de la importancia de la educación a nuestros pacientes. Ahora bien, sí se ha mencionado para el colon los embutidos, ¿cierto, Víctor? Sí, lo que dice la licenciada es muy importante de entenderlo. La carne roja per se, como tal, es una proteína. La carne roja en grandes cantidades, cuando se privilegia la grasa animal, las proteínas animales en una dieta, y no es una dieta balanceada, es cuando tenemos mayor probabilidad, aunque no existe un tema científicamente comprobado, sí hay una mayor probabilidad de desarrollar cierto tipo de cánceres. También es importante lo que tú mencionas, Elisa, que es las carnes procesadas o hiperprocesadas, las carnes curadas o preservadas,
en salmuera o en algún otro proceso industrializado que las convierte en carnes preservadas. Por ejemplo, los embutidos en todas sus formas, las carnes ahumadas, es un tema muy importante de entender. La dieta occidental con altos contenidos de proteína preservada, como carnes ahumadas, jamones, chorizos, están asociados a una alta incidencia de cáncer de tubo digestivo en general, cáncer esofágico, cáncer gástrico, pancreático y de tubo digestivo grueso, tanto colon como recto. Cáncer de próstata también está vinculado con esta asociación de este tipo de proteínas. Lo importante de recalcar que dice la licenciada es el tema de balancear la dieta, es decir, incluir en la dieta elementos que nos permitan balancearla. Junto con la proteína también existe la proteína vegetal, los carbohidratos en adecuadas proporciones, los vegetales en adecuadas proporciones, las ensaladas, los granos, las harinas, en un equilibrio dietético que nos permita obtener de todos estos elementos sus valores nutricionales sin perder o llegar al caso de privilegiar sobre algunos de estos grupos alimenticios. Los oligoelementos también son importantes, el zinc, las multivitaminas, el sodio. El sodio es un tema importantísimo en la dieta, el potasio, que lo encontramos en vegetales, en alimentos como frutas. Es importante incluirlo dentro de la dieta para mantener un adecuado balance en nuestra función tanto inmunológica como en nuestras funciones hormonales. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa, doctor Caseros. Creo que es importantísimo toda la información que nos acaba de dar, que no existe un alimento per se, como bien dijo Wendy, que sea oncogénico, pero en el desbalance está el problema. Así que ahí hay que tener ni muy, muy, ni tan, tan, como decían las abuelitas. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el doctor Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección, Mi Pediatra en Casa, hablaremos acerca de la conjuntivitis. La conjuntivitis es un proceso infeccioso de uno o ambos ojos. Su origen puede ser de origen viral y de origen bacteriano, principalmente. Lo más frecuente es que sea de origen viral. Muchos virus respiratorios causan problemas tanto en la vía respiratoria como también en forma secundaria en los ojos. ¿Cuál es la sintomatología? Generalmente puede cursar con enrojecimiento, un poco de picazón, prurito, lagrimeo constante y cuando nos preocupa un poco más es cuando tiene secreciones de diferentes colores que puede llegar hasta provocar dificultad para la visión o sensibilidad del ojo, o mejor dicho, dolor al estar expuestos a una fuente de luz muy fuerte. La conjuntivitis es altamente contagiosa y principalmente utilizar artículos personales y compartirlos con otros es un factor de riesgo para poder ser transmitido. Lavado de manos, importante medida para su prevención, y no compartir objetos como lentes con otras personas. Asiste al médico para que pueda orientarte acerca del tratamiento. Hasta la próxima. Nuestra sección Mi Pediatra en Casa, y teníamos al doctor Samuel Ramírez con sus trajes de colores, siempre hablando consejos bonitos para cuidar a nuestros niños. Bueno, continuamos con nuestro tema el día de hoy, la nutrición en el paciente con cáncer. Estamos con la licenciada Wendy Iraeta, nutricionista vía Skype, y acá en el set, muy bien acompañada con el doctor Víctor Caseros, oncólogo radioterapeuta del Centro Internacional del Cáncer. Bueno, entonces ya escuchamos la parte preventiva, o más bien la parte de información de cómo se asocia la alimentación balanceada a una buena salud para prevenir todo tipo de enfermedades, pero principalmente pues el cáncer. Lógicamente ya sabemos que muchos cánceres lo que tienen es una base
genética que no podemos modificar, pero lo que sí podemos modificar, a eso es a lo que le estamos apostando. Ahora bien, hablemos, Wendy, del paciente con cáncer recién diagnosticado que va a entrar en una fase emocional de negación y que a lo mejor puede en un principio decir no, no tengo nada, pero después puede decir, bueno, ni modo, no voy a hacer más, pero luego puede decir, mejor voy a comer de todo o come desordenadamente. ¿De qué forma tiene que comer ese paciente? Y vamos a ir viendo cómo se le puede ayudar y convencer, ¿verdad? Que tiene que alimentarse adecuadamente en todo este transcurso que se le hace el diagnóstico, ¿verdad? Así es, esto es de suma importancia, ya que el paciente usualmente cuando es diagnosticado entra en negación, y este proceso de negación muchas veces va acompañado de un proceso depresivo. Entonces también pueden haber las dos caras de la moneda, ¿verdad? Puede haber la cara del hecho de que por depresión entre con atracones o con ansiedad de comer de más. O también lo que nos puede pasar es el hecho que el paciente, como está en negación, decida omitir tiempos de comida, por la depresión evite el consumo de ciertos alimentos, o de igual forma que empiecen a investigar. Usualmente los pacientes empiezan a investigar vía internet, y es ahí donde encontramos una variedad de opiniones de otros pacientes, ¿verdad? Que también, o de cualquier persona en general, que empieza a decirnos, no, pero de preferencia no comas esto o no comas lo otro, evita cierto tiempo de comida o evita cierto alimento específico, y es ahí donde también creamos pues algún problema en el caso que el paciente evite comer algún alimento, que el paciente pues tenga una malnutrición en general. Puede ser que el paciente se nos aumente muchísimo más de peso, o que el paciente por el contrario baje demasiado de peso y ya nos entre a nosotros con un proceso de desnutrición que de por sí va a perjudicar en el tratamiento, ¿verdad? En el tratamiento médico, ya sea lo que se haya decidido, si son quimioterapias, si son fármacos, son radioterapias, ¿verdad? Dependiendo del tratamiento, también nuestro paciente puede tener diferentes cantidades de emociones, de sentimientos. Muchos pacientes tienen sentimientos encontrados, y por el mismo hecho de estar en negación, pues empiezan estos momentos de comer de más o comer de menos, y es ahí donde tenemos que nosotros ser muy enfáticos con el paciente y también muy empáticos con ellos, para poder hacerles saber pues que no, en el proceso no están solos, que nosotros como profesionales estamos ahí para brindarles el apoyo, la asesoría, y el hecho también de estar monitoreándolos constantemente para que ellos no caigan en esta malnutrición en general, que por ende nos va a perjudicar el tratamiento, ¿verdad? Así es. Ahora bien, hay algo que no hemos mencionado, Víctor, y me gustaría traer a cuenta, es el hecho de que el paciente puede ser que al momento del diagnóstico o que en el transcurso del diagnóstico, dependiendo del estadio de su enfermedad, pues puede entrar en anemia. Sí. Y la anemia tiene una repercusión importantísima para la recuperación, manejo del paciente, ¿cierto? Exacto. Eso es muy importante. También la licenciada mencionaba varios aspectos importantes, y tú también, Elisa, el tema del diagnóstico. Recordemos que el diagnóstico de cáncer es una crisis, y como toda la crisis tendrá sus etapas: la etapa inicial del shock, la de culpa, la de ira y la de aceptación hasta el final. Pero cada etapa tiene sus propios momentos. Aprovecho para aconsejar a las personas, familiares y pacientes, sobre todo aquellos que están atravesando esta situación, que busquen ayuda profesional. Es importante. Me toca vivir en la consulta todos los días. Incluso los hombres son más, al menos culturalmente, son más tendientes a deprimirse más que las mujeres. Esto es curioso. Pareciera que no, pero es así. Los hombres tienden más a sentir el impacto del diagnóstico que las mujeres. Las mujeres se reponen más rápido, pero los hombres no. Ahora, el tema nutricional se convierte en este punto junto con parte del síndrome anémico, que es parte del síndrome oncológico en general, la anemia de normocítica normocrómica que le llamamos, es decir,
que no es por baja ingesta, sino que por pérdida crónica o por enfermedad crónica, suele convertirse en un tema importantísimo que hay que resolver rápidamente. La misma anemia nos puede condicionar problemas nutricionales porque quita el hambre, da un estado de sopor crónico, apatía, poca energía, y los pacientes en realidad dejan de comer rápidamente, pierden peso a una velocidad enorme, y la pérdida de peso siempre es un condicionante para que el paciente tenga un mal performance, una mala evolución durante los tratamientos. Entonces, sí se debe corregir cada uno de estos elementos dependiendo de la necesidad e individualizarlo para cada paciente. No podemos generalizar ni en el aspecto nutricional ni en la corrección de los elementos como anemia o leucopenia, por ejemplo, o plaquetopenia, cuando se disminuyen los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Se debe individualizar cada caso y resolverlo dependiendo de lo que el paciente necesite. Pero nada de esto se debe dejar al azar. Y el tema nutricional es crítico. ¿Por qué? Porque si no restablecemos rápidamente una vía de nutrición, el paciente se va a deteriorar rápidamente. Entonces la enfermedad va a agudizarse. Eso es especialmente crítico cuando hablamos de cánceres de cabeza y cuello, en donde el aspecto nutricional es sumamente difícil. Los pacientes no comen por dolor, y no porque a veces no tengan hambre, sino porque no toleran los alimentos en la consistencia que tienen, y muchas veces hay que procesarlos mucho más para que puedan ser ingeribles. Los pacientes no toleran los extremos de temperatura, por ejemplo, o muy frío o muy caliente, no lo toleran. Entonces hay algunas cosas como hábitos alimenticios que se deben cambiar y se deben ajustar dependiendo de la necesidad. Y el tema crítico, cuando un paciente ya no puede comer por dolor o por actividad tumoral o por pérdida de piezas dentales, hay que buscar alternativas nutricionales para poder suplir estas necesidades y que el paciente no pierda peso. El tema crítico aquí es no permitir que el paciente se deteriore nutricionalmente, porque solo eso será un factor que va a dificultar muchísimo y retrasar muchísimo su recuperación. Bueno, eso sí que es importantísimo, porque de hecho aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, independientemente si es por cáncer o por lo que sea, siempre va a tener un mejor pronóstico, una mejor evolución si no tiene anemia. Exacto. ¿Cierto? Entonces su alimentación, y para no tener anemia es porque ha tenido una buena alimentación previa. Por lo tanto, si eso es para un paciente que no tiene cáncer, imagínese usted, en el paciente con cáncer es mucho más importante todavía. Exacto. Bueno, vamos al avance de TN21 con Osvaldo Ruiz y volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos conversando acerca de la nutrición en el paciente con cáncer. Y bueno, ya hemos hablado de los beneficios, de las desventajas de no tener una buena nutrición, especialmente si esto nos ha llevado a una anemia o cualquier otra causa nos ha llevado a tener anemia, pues cuáles son el perjuicio que esto nos puede ocasionar en la recuperación del paciente. Ahora bien, Wendy, ¿cuáles son los consejos? ¿Cómo prepararse para tener una buena alimentación para cuando vamos en el tratamiento? ¿Cómo me preparo? Bueno, realmente nos vamos a preparar teniendo una alimentación equilibrada, una alimentación que realmente sea balanceada, que incluya pues todos los grupos de alimentos, dejar de excluir ciertos alimentos por temor, ¿verdad? La idea es informarnos, educarnos todos, educarnos unos con otros referente pues a todo el tema de la alimentación, sin dejar ningún grupo de alimento ni ningún alimento de lado.
el tema de prepararnos es bien importante porque, como ya lo decía el doctor Caseros, el pronóstico quizás de un paciente ya con una desnutrición previa es perjudicial en nuestro tratamiento. Entonces, para poder entrar de lleno a un tratamiento completo, a un tratamiento que sea bastante funcional, necesitamos incluir pues todos los grupos de alimentos. Es importante revisar todos los tiempos de comida, evitar saltar los tiempos de comida. Hay momentos en específico en los que el paciente también se siente con mejor humor, mejor ánimo, no se siente tan cansado, y es en esos momentos en los que también se debe aprovechar para darle un aporte energético al paciente que sea mayor y que lo ayude en sí al tratamiento completo. Pero siempre se debe de hacer todo tratamiento médico, se debe de llevar de la mano pues con un nutricionista, con los especialistas en el área, ¿verdad? Para que nuestro paciente también logre tener ese soporte que tanto está necesitando en este momento. Es de importancia grande el consumo de todos los vegetales, las frutas, ya que cada uno pues nos aportan diferentes vitaminas, diferentes antioxidantes, y todo eso nos ayuda pues también en el proceso. Pero de importancia, el consejo más grande quizás es prepararnos a dar de verdad todo lo que nosotros podamos como profesionales para ayudar al paciente, y nuestros pacientes y familiares también pues que se involucren todos en el tema de alimentación, no excluir a nuestro paciente de que tú no puedes comer esto, o no, a ti te lo preparamos diferente, sino que tratar de hacer una inclusión para todos, cerrar ese núcleo familiar, tener como esos lazos bien fuertes, porque es un proceso pues bastante grande, de bastante demanda, no solamente física, sino también emocional. Entonces es por eso que es importantísimo que nuestro paciente se sienta motivado, se sienta bien cuidado. Y en cuanto a la alimentación, pues también importante evitar el alto consumo de alimentos que puedan tener diferentes aditivos, ese tipo de consomés o ese tipo de cosas que van agregadas a nuestra alimentación. También tratar de empezar a disminuir el consumo de ellos para que nuestro paciente, ya una vez pues pueda presentar diferentes sintomatologías, no sienta tanto el hecho de me han quitado algo, sino que también empezar a incluir alimentos que sean más nutritivos y dejar a un lado pues este tipo de alimentos o comidas que son calóricamente vacías, como las comidas chatarra, por ejemplo. Tal vez, perdón Wendy, evitar, claro, la chatarra. Nosotros en nuestro país tenemos la bendición, la gran mayoría de pacientes pues de pronto tienen la bendición que tenemos familia y que alguien puede estar cuidando de ese paciente. Pero hay ocasiones en que el paciente no va a estar el 100% del tiempo cuidado. O sea, ya no hablo del tratamiento quirúrgico o el tratamiento agudo, sino del tratamiento ya que viene con quimio, con radioterapia, en el que probablemente no va a estar acompañado el 100% del tiempo en su casa. ¿Puede el paciente tener comida, por decirle, congelada para calentar? ¿Qué cosas puede congelar? ¿Cuánto tiempo las puede tener congeladas? ¿Qué cosas puede comer como meriendas? Porque de pronto no va a tener tantas ganas de comer algo, pero tal vez algún gustito o algo. ¿Qué cosas puede hacer? Ok, en ese caso, pues sí es también se puede... es válido, ¿verdad?, que nosotros podamos congelar cierto tipo de alimentos, pero tratar que se preparen y se congelen, guardar esas cadenas de frío, evitar congelar y descongelar estos alimentos, ya que podemos hacer contaminación cruzada y nuestro paciente puede tener otro tipo de sintomatología o presentar por ejemplo, otro tipo congelar las porciones. Congelar porciones pequeñas, es decir, si van a congelar pollo, por ejemplo, congelar solamente la porción específica para poder sacarla, descongelar y hacer todo el proceso. La idea es que también la nutrición sea algo práctico, algo fácil, que nuestro paciente no se frustre, ¿verdad?, en este proceso. Si bien es cierto, no hay nada comparado con un alimento que sea
recién hecho, con un alimento fresco, pero también podemos hacer pues, podemos incluir ese tipo de alimentos, pues claro está, podemos congelar, descongelar algún snack, algo que sea fácil de tener, alguna merienda fácil de tener, como por ejemplo alguna galleta que tenga algún valor nutritivo más alto que en comparación a otras que solamente me aportan calorías vacías, ¿verdad? ¿La fruta? Las frutas son una opción importante, frutas, verduras. En el caso de galletas, en el caso también de semillas incluso, se pueden tener y se pueden consumir sin ningún problema y es una merienda bastante buena. De hecho, nuestros pacientes pues, deberían estar manteniendo un consumo de calorías diario, ¿verdad? Que al final debería de estar dividido en diferentes tiempos de comida, por lo menos que nuestro paciente asegurar que esté comiendo por lo menos 5 a 6 veces en el día en porciones que sean pequeñas. La importancia de esto durante el proceso no de recuperación, porque realmente está en tratamiento, ya no es un tratamiento intrahospitalario, pero estamos hablando de a veces quimioterapia, algunas radioterapia, ¿cierto? Estos pacientes van a tener comportamientos diferentes. Hay pacientes que cursan por los tratamientos prácticamente sin ninguna sintomatología, otros tienen síntomas intermedios y otros muchos síntomas y prácticamente dejan de comer. Aquí tengo yo varios elementos que me gustaría resaltar. Agregando a lo que ya dijo Wendy, a lo que dijo la licenciada, yo no quisiera ser repetitivo, pero hay un elemento importante dentro de la nutrición que muchas veces se olvida, es el agua sola, agua natural. El paciente debe permanecer permanentemente muy bien hidratado, en la medida de lo posible por vía oral. Y esta hidratación con agua natural, pero también puede hacerse con sales o con bebidas que lleven sales adicionales para recuperar los oligoelementos que por los vómitos, por la diarrea se pierden. Ahora, hay elementos importantes a tener en consideración. Si el paciente tiene muchas náuseas, no va a comer. Un paciente con náuseas debe consultar siempre con su médico de cabecera o sus médicos de cabecera. No podemos permitir que un paciente con náuseas esté abandonado en su casa porque no va a importar cuánta comida tenga a su disposición. Exacto. O el deseo de comer, sencillamente no va a comer. Este es un tema que siempre hay que corregirlo, porque si el paciente está con náuseas y se abandona a la casa, ahí recostado esperando que le pase, fácilmente van a pasar 24 horas sin hidratarse, sin comer nada, y ese paciente se va a deteriorar. Entonces, las náuseas hay que corregirlas siempre. Hay maneras de corregirlos, no necesariamente solo farmacológicas. Por ejemplo, una de las, ya la mencionaba Wendy, comer varias veces en pequeñas porciones, no enfocarse en las porciones completas de un tiempo normal de comida. No, varias veces al día, 4, 5, 6 veces o 7 veces más si es necesario. Lo importante es tener el aporte calórico necesario durante el día. El otro tema importante es los extremos de temperatura. Yo ya lo mencionaba. Una comida demasiado caliente o demasiado fría puede inducirle las náuseas al paciente o inducir diarrea. Hay que tener cuidado con este tema. Si un paciente, una comida está no suficientemente procesada, puede tener dificultades para ingerirla, o si son pacientes mayores y no tienen todas sus piezas dentales, pueden tener muchísimo problema para ingerir las proteínas. Hay que tener mucho cuidado en eso. A veces las proteínas hay que procesárselas un poco más. Y lo último que quiero mencionar es que los pacientes con tratamientos de quimioterapia y radioterapia tienen una particularidad muy grande. Estos pacientes toleran muy mal los alimentos que no están procesados por calor. Los pacientes de quimio y radio tienen inflamación de la mucosa del tubo digestivo. Exacto. Podemos continuar con eso, Víctor, luego de la pausa, porque sí, muy interesante este último dato y ya vamos a hacer otras preguntitas. Ya volvemos. Claro. Estás viendo Salud TV. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución, Dove Dermoaclarant.
reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presenta. Las axilas son una parte del cuerpo que casi siempre ignoramos, a menos de que estén oscuras. Por culpa de esto, llegamos a sentirnos muy inseguras y avergonzadas, pues aunque esto es normal, sentimos que nos resta belleza. En esta sección hemos conocido varios elementos populares para eliminar las manchas y aprendimos que ni el limón, ni el bicarbonato y mucho menos la pasta dental logran ese objetivo. Lo que sí funciona es usar Dermoaclarant Dove, que te brinda 48 horas de protección y contiene un cuarto de crema humectante para que tus axilas luzcan suaves y lindas. Esto es gracias a Dove Dermoaclarant. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presentó. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, médico nutriólogo, y este día platicaremos de los hábitos nutricionales y su impacto en el cáncer de seno. El cáncer de seno es una de las cánceres con mayor incidencia de muerte en nuestro país, pero es altamente prevenible y un adecuado hábito alimenticio puede evitar esto. En relación a esto hay 3 factores muy importantes. La obesidad en las mujeres posmenopáusicas incrementa el riesgo de producción de estrógenos, y estos estrógenos influyen directamente en el estímulo de aparición de nuevo cáncer o crecimiento del cáncer de mama ya existente. Si la mujer después de su tratamiento pierde peso, disminuirá en gran cantidad la producción de estrógenos y de esa manera podría reducir hasta el 80% de recaídas, por lo cual es muy importante que la mujer, después de haber terminado su tratamiento, mantenga o adquiera un peso adecuado. Segundo, las mujeres obesas tienden a tener una resistencia a la insulina, y se sabe que la insulina en grandes cantidades puede estimular la duplicidad de células cancerosas en la mama ya existente, o podría estimular la creación de nuevos vasos vasculares. Es decir, si nuestra paciente con cáncer de seno disminuye la ingesta de alimentos que se transforman en azúcar grandemente o rápidamente, estaríamos controlando su riesgo. Y finalmente, es necesario disminuir la ingesta de soya si el cáncer de mama tenía receptores de estrógeno positivo. En conclusión, pierda peso, haga ejercicio, coma saludable y elimine la soya si usted es susceptible. Son recomendaciones muy importantes para disminuir la existencia de cáncer de seno. Soy Manuel Novoa, para ustedes, amigos de Salud TV. Muchísimas gracias. Ahí veíamos al doctor Novoa, nutriólogo, y sabemos que muchas veces pues el paciente con cáncer, dependiendo de su estado, puede necesitar incluso nutrición parenteral, lo que hablábamos. Exacto. ¿Cierto, Víctor? Así es. Muchas veces el paciente fracasamos en mantener la vía oral fisiológica y hay que buscar alternativas. No podemos permitirnos que el paciente se desnutra, porque perderá respuesta inmunológica y perderá recuperación y perderá capacidad de tolerar los tratamientos. Entonces esto es algo crítico. Debe de verse la alimentación del paciente oncológico como parte integral del tratamiento. Debemos enfocarnos en ese sentido. Aprovecho para dar una recomendación por algunas cosas que se estaban comentando antes. Es bueno que el paciente dedique 1 o 2 días de la semana para preparar los alimentos del resto de la semana. No es bueno que un paciente oncológico esté consumiendo alimentos de hace una semana, preparados hace una semana. La población bacteriana puede ser demasiada en hongos, en bacterias, y esto puede comprometer su estado general. Y el otro consejo es el tema de las frutas. Prefiera las frutas que pueda usted procesarlas un poco con calor. Cuando yo le digo esto a los pacientes, siempre se me quedan viendo como que ¿cómo que voy a cocinar las frutas? Sí, las frutas se pueden cocinar perfectamente bien. Los cítricos se pueden cocinar un poco a la parrilla,
al horno. Por ejemplo, la banana o el guineo que conocemos se puede dejar unos minutos en el horno tostador o en las brasas, con cáscara, por supuesto, con la cáscara íntegra. Se pueden cocinar las manzanas, se pueden cocinar los higos, etcétera, etcétera. Entonces, muy bien, prefiramos esto. Buen consejo. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Alimentación, nutrición, mejor dicho, en el paciente con cáncer. Un excelente consejo nos daba el doctor Caseros antes de la pausa anterior, el poder cocinar las frutas. ¿Algo que quería agregar, Wendy, a esto? Sí, claro que, bueno, es importante pues también que se consuman pues todas las frutas, los vegetales, y una importante tip también a la hora de comer es el hecho de mantener un ambiente limpio, mantener un ambiente sin olores, en un ambiente neutro, ya que muchas veces los pacientes también por el mismo tema de las náuseas prefieren dejar de comer porque puede ser que en algún momento acaben de hacer la limpieza y el olor del desinfectante detone algún tipo de náuseas o detone alguna otra sintomatología. Entonces es bien importante mantener un ambiente neutro y un ambiente enfocado directamente al momento de comer, ¿verdad? Un ambiente en el que nosotros estemos pensando, nuestra cabeza está enfocada solamente en el hecho de estar en la comida, en el hecho de mantener un ambiente tranquilo, disfrutar con la familia, o si voy a ingerir mis alimentos solo, pues también mantener las áreas despejadas, áreas limpias, sin tanto olor, sin tanto químico también, ¿verdad? Que ahora, pues bueno, por los casos que estamos teniendo, realmente hay muchos de estos desinfectantes que generan olores que para el paciente pueden ser molestos. Entonces también es de tener un poco de cuidado con eso. Y muy importante el punto que decía el doctor Caseros respecto a las frutas. Las frutas son totalmente cocinables. Muchos pacientes, tienen razón el doctor, se nos quedan mirando como, ¿y cómo voy a hacer eso? Pero es totalmente posible si nosotros incluso podemos hacer o utilizar las frutas con ciertas preparaciones. Por ejemplo, algo tan básico, tan fácil de ponerle las rodajitas de piña a mi pollo y meterlo al horno. Esto ya también incluyo yo mis frutas, incluyo mi proteína y también estoy viendo el hecho de que la fruta que estoy consumiendo pues ya lleva el proceso de la cocción que muy bien mencionaba el doctor. Muchísimas gracias, licenciada, se nos terminó el tiempo. Su mensaje final chiquitito, doctor Caseros, porque ya nos comió el tiempo. Pues nada más, un saludo muy caluroso a todos los amigos, a los pacientes y familiares. Recuerden, siempre hay muchas cosas que lograr. Nunca se pierde la esperanza. Bueno, excelente. Muchas gracias, Wendy. Esperamos tenerla próximamente con nosotros también. Gracias por habernos acompañado. Bueno, y gracias a ustedes por haber estado siempre en sintonía con nosotros y esperamos mañana tenerlos por aquí con otro nuevo tema. Los dejo en buena compañía con esa edición de Mediodía de TN21. Que disfrute su miércoles y que Dios nos bendiga. La alimentación en pacientes con cáncer es muy importante, por eso debes seguir los siguientes consejos. En primer lugar, muchas veces los pacientes rechazan el agua por el sabor. Entonces puedes darle a que consuman líquidos a través de alimentos y otras bebidas. Por ejemplo, que tome sopas o que coma sandía y beba té, leche o sustituto de la leche. Las bebidas deportivas también son una gran alternativa. Considera saborizar el agua agregando frutas frescas para que no deje de consumir este líquido importante. Si los alimentos le resultan simples, intenta condimentarlos con especias sabrosas. Por ejemplo, prueba a usar limón, ajo, pimienta de cayena, eneldo y romero. Si tiene dolor en la boca, es posible que deba elegir alimentos que no sean ácidos ni picantes hasta que la boca se cure.
Es importante que ingiera 6 comidas pequeñas durante el día en lugar de 3 comidas abundantes. Asegúrate de alcanzar tu objetivo calórico con estas comidas pequeñas, ya que es esencial mantener un peso saludable.